se había lavado de que todas las cadenas que él hace, lo hace a la perfección. Toda aquella cadena que salía de su taller no tenía defecto alguno. Entonces, al ver que tenía la marca allí de su herrería y que con esa cadena él se encontraba preso, pues ahora perdió toda esperanza. Resulta que aquella cadena que lo tenía prisionero, él lo había fabricado con sus propias manos. ¿Sabes que de igual manera todos los seres humanos somos así? Somos esclavos del pecado y estamos atados por nuestra propia cadena que nosotros mismos fabricamos. Sin embargo, por más que intentamos de manera inútil librarnos de esas cadenas usando nuestras propias fuerzas, nunca lo podremos hacer. Quedaremos presos así como este herrero, a menos que alguien de fuera venga y nos liberte quitándonos esas cadenas, porque nosotros no podemos por nuestros propios esfuerzos. Eso representa nuestra vida. Ese alguien que puede entrar hasta nuestra prisión, romper nuestras cadenas, hacernos libres, es Cristo. Cristo es el único que puede cortar las cadenas del pecado, las cadenas del pasado. Y es por su inmensa gracia que nosotros entendemos y recibimos el perdón y la salvación. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué se refiere con la dádiva de Dios? Esa dádiva se llama gracia. ¿Y qué cosa es gracia? Gracia es una palabra inexplicable. Los seres humanos, por mejores argumentos que tengamos, por mejor vocabulario enriquecido que podamos tener, jamás podremos explicar en plenitud qué significa gracia. Apenas nuestro vocabulario da para decir que es el regalo inmerecido que Dios da para el ser humano. Pero gracia es más que eso. Gracia abarca aspectos fundamentales que tienen que ver con el bienestar completo y la manera como Dios puede transformar el corazón más vil. Cómo Dios puede perdonar a la persona que ha caído en la miseria de la desgracia. Gracia es una palabra inexplicable. ¿Cómo poder describir el amor de Dios, que es infinito, que es inmedible, que es incondicional? Hay una música que dice: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, ni aún así se podría describir el amor de Dios. Es un amor infinito, un amor que no tiene medida, un amor que no conoce barreras, un amor totalmente incondicional. Y su gracia puede alcanzarnos en la mayor desgracia de nuestra vida y de allí puede restaurarnos. ¿Sabes que una de las palabras más importantes del cristianismo justamente es la palabra gracia? Gracia viene del griego charis, y charis significa un favor, el favor inmerecido de Dios, la manifestación gratuita y espontánea de un amor, pero no de un amor humano, no de un amor egoísta, no de un amor que cause heridas, de ese amor ágape, de ese amor que solamente Dios puede otorgar para el ser humano. Ahora, Dios no tenía ninguna obligación de amarnos, pero Él decidió amarnos y Él llegó hasta el extremo de poder morir por nosotros. La pregunta es, hay varias personas en la historia que han muerto a favor de alguien. Yo ya vi, escuché, leí tantas historias, pero uno da su vida por alguien que ama. Sin embargo, mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una cosa es que yo pueda defender la causa de alguien que amo. Otra cosa es colocarme en el lugar de alguien que me odia, de alguien que me da la espalda, de alguien que me ignora. Es esa la gracia de Dios, un amor incondicional. Cristo vino a dar su vida, no por aquellos que solamente que le amaban, le apreciaban y le seguían, por todos. Y ese todo incluye
el ateo, aquel que niega su existencia, aquel que da la espalda a Dios, aquel que se rebela contra Dios. ¿Cómo poder entender la gracia? Cristo mostrando su amor de manera incondicional, aún sabiendo que el ser humano le iba a ignorar y rechazar, Él da su vida por el ser humano. Ahora quiero que entiendas que nuestra salvación no tiene que ver con lo que nosotros ofrezcamos a Dios, sino con lo que Él es y lo que Él nos ofrece. No depende de nuestros méritos, depende de los méritos divinos. Ahora, nosotros llegaremos al cielo solamente por su gracia. Hay personas que confían mucho en su capacidad, en su generosidad, en su bondad. Hay tantas personas que dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito de iglesia, porque yo soy una persona buena, soy una persona honesta. Los que dicen adorar a Dios son personas hipócritas. En primer lugar, tú te estás colocando como juez de alguien considerándote perfecto. Pero en segundo lugar, quiero decirte que tu bondad no abrirá la puerta del cielo. Solamente será la gracia de Cristo. Habrá tanta persona buena que se perderá. Buena porque confiaron más en sus actos de generosidad, en su honestidad, y no reconocieron su condición de manera humilde. No se arrepintieron, no aceptaron la gracia de Dios. Y nadie que rechace la gracia de Dios entrará al reino eterno. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos, depende de cuánto permitimos que Dios haga en nuestra vida, de cuánto permito que Él trabaje en mí. No es lo que yo ofrezco, es lo que Dios hace en mi vida. Gracia es una palabra que necesitamos comprenderlo mejor. Si nosotros fuimos tan lejos en nuestra rebelión, Dios fue más lejos incluso para darnos la solución. Si tu pecado es enorme, la gracia de Dios es mayor. Tú nunca puedes subestimar la fuerza del pecado. Nunca subestimes el poder que tiene el pecado para destruir. Pero por favor, jamás subestimes el poder de la gracia. Hay personas que piensan que su pecado es mayor que la gracia de Dios. Y no es así. Tú estás subestimando la gracia de Dios, que es mayor que cualquier pecado. La gracia divina es una exageración sagrada. Es como un mar de amor que inunda el corazón del ser humano, y no solo aquí en la tierra, sino en el universo. Por eso en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos una escena extraordinaria de adoración, y adoración a Cristo. Y en el capítulo 4 es adorado porque Él es el Creador, mas el capítulo 5 Él es adorado por ser el Salvador del mundo. Maravillosa y extraordinaria gracia es aquello que hace la diferencia entre aquel que está perdido y aquel que se salva. Cuando aceptas a Jesús por fe, tú puedes tener la seguridad de la salvación. Y quiero que entiendas aquí esta dinámica. Gracia es aquello que tú o que Dios ofrece. Fe es extender la mano para poder recibir ese regalo. La gracia está abierta para todos. Dios ama a todos. Dios quiere que su gracia pueda transformar a todos. Infelizmente el ser humano, al negar, al rechazar, al dar la espalda a Dios, al no ejercer fe, desprecia esa gracia. ¿Qué cosa es la fe? Fe es la expresión humana para abrir su mano, su vida, para aceptar aquel regalo extraordinario que Dios le da, su gracia. Cuando aceptas a Jesús por fe, debes tener la seguridad de que la salvación llegó a tu vida. Por eso el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y al versículo 10 encontramos una expresión extraordinaria del apóstol Pablo. Efesios 2, 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero que preste atención aquí, cómo es que Pablo aquí menciona la salvación del ser humano. Somos salvos por gracia, pero algunos solamente quedan en el versículo 8 y no leen el versículo 10. Cuando eres salvo por su gracia, las buenas obras tienen que ser el resultado de esa salvación.
Algunos piensan que soy salvo por gracia y listo, yo puedo hacer lo que quiero en la vida. No, la gracia que salva es la gracia que transforma. Es la gracia que te coloca en armonía con la palabra de Dios. Es la gracia que te coloca en armonía con la ley de Dios. ¿Y dónde entra eso? Es que eres salvo por gracia para buenas obras. Eso dice el versículo 10. O sea, la causa de la salvación es la gracia de Dios. El resultado de la salvación o la evidencia de la salvación es la obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a sus principios, obediencia a su ley, un cambio en la vida, un cambio en la manera de pensar, de vestir, de hablar, de vivir. La gracia que salva es la gracia que transforma. Nunca te olvides de eso. Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Nunca te olvides, somos salvos para. Por gracia es la causa de la salvación. Para buenas obras es la evidencia de la salvación. La gracia que te salva es la gracia que te torna obediente. La gracia no te deja así como tú estás. ¿Recuerdas la escena de Juan capítulo 8? Donde allí trajeron a Jesús una mujer que estaba siendo condenada para poder morir. Jesús, en su misericordia, comenzó a escribir allí, en el suelo, los pecados de todos aquellos que le condenaban. Finalmente Jesús dice, aquel que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra en ella. Todos los que estaban allí salieron siendo acusados por su propia conciencia. Mas cuando Jesús se queda solo con esta mujer, le dice así, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor, le dice. ¿Y sabes qué le responde Jesús? Yo no te condeno, pero vete y no peques más. ¿Estás entendiendo la dinámica de la gracia? Dios te dice así, yo te perdono. Mi misericordia es grande, no importa tu pecado, no importa cuán condenado hayas estado en la vida, pero a partir de ahora no sigas practicando, no continúes en esa vida. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Él cuando fue al padre, él ni siquiera tuvo tiempo para allí bañarse, para cambiarse la ropa. Él fue como estaba. Y ahí el padre usa gracia, corre, le abraza, lo recibe como viene, pero no lo deja como está. La gracia que te recibe es la gracia que te cambia. La gracia que te perdona es la gracia que te transforma. Tú puedes llegar sucio, inmundo, con tu vida acabada, pero la gracia hará que tengas un vestido nuevo, que haya fiesta, que el recibimiento que tú puedas tener para la familia celestial pueda ser la más grandiosa. Pero la gracia que te salva es la gracia que te transforma. Ve a Jesús como estás. No necesitas cambiar para ir a Él. Ve así como estás. Pero quiero que sepas algo. Dios nunca te dejará así como llegas. Porque esta gracia extraordinaria, ejercer fe, que ese sacrificio representaría el Mesías. En el Antiguo Testamento la obediencia a la ley nunca estuvo siendo contraria a la gracia. Es más, la obediencia siempre será el resultado de la evidencia de la salvación. El ser humano se salva por la gracia de Dios, ejerciendo fe en Él. Y un fruto de la fe es la obediencia. Mas, ¿cómo entendían la gracia aquellos que estaban en el Antiguo Testamento? Bueno, Dios ilustró el plan de salvación mediante el santuario. Sus muebles, sus ceremonias, todo ello mostraba de manera clara cómo Dios salva al ser humano y la gracia extraordinaria de Dios. El santuario mostraba el sacrificio de Jesús, el sacrificio sustitutorio de Jesús, mediante el sacrificio de corderos. Todos los días ellos veían que un cordero era sacrificado. Así que ellos ejercían fe de que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y después de la muerte de Jesús, obviamente, no necesitamos más realizar ese tipo de sacrificios, porque esos sacrificios apuntaban a la cruz. Ese sistema ceremonial era apenas una sombra de todo lo que iba a suceder. Y cuando la sombra encontró la realidad, tuvo su cumplimiento. Y a partir de allí, no necesitamos más de ese sistema ceremonial. Lo segundo que mostraba el santuario terrenal era la intercesión sacerdotal de Cristo en el cielo. Y lo tercero mostraba el juicio final. Ahora quiero que prestes atención porque allí estaba ilustrado la gracia de Dios.
Muchos miran el sacrificio de Jesús realizado en el Calvario, pero olvidan que el plan de salvación no concluyó en el Calvario. El plan de salvación continúa en el santuario. En el Calvario vemos lo que Jesús hizo. En el santuario vemos lo que Jesús está haciendo ahora a favor del ser humano. ¿Qué hace Jesús ahora? Miremos al santuario terrenal, porque allí Dios mostró con claridad el plan completo de salvación. No solamente miremos el Calvario de un sacrificio ya realizado, sino miremos el santuario donde Jesús continúa realizando una obra a favor del ser humano. Mira, en el santuario terrenal, el sacerdote realizaba un sacrificio continuo, mañana y tarde. Ese sacrificio representaba la muerte de Jesús. Ahora, más allá existía también un sacrificio especial, que era una vez al año, que era el 10º día del 7º mes. En ese día se realizaba la purificación del santuario. Ese día era un día de juicio, y todo aquel que no había confesado sus pecados, ese día moría. Ahora, ¿cómo se cumple esto en el ministerio de Cristo? Vamos entonces por partes. Todos aquellos sacrificios que morían día a día representaba Jesús muerto en el Calvario. Pero Jesús no solamente murió, Él resucitó. Y cuando Cristo ascendió al cielo, que fue en el año 31, ¿a dónde entró? Al santuario. Cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué cosa está diciendo? ¿A dónde Cristo entró entonces? Al santuario. Y allí comenzó su labor de intercesión. Mas Él no necesitaba presentar sacrificios como los sacerdotes terrenales, porque su sacrificio fue completo. Él comenzó a aplicar allí su sacrificio realizado a favor de aquellos que creen en Él, de aquellos que lo aceptan como Salvador. Es por eso que, aunque Jesús murió por todos, no todos se salvan, sino solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo, y Cristo intercede a favor de ellos en el cielo, aplicando su sacrificio a favor de ellos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Si vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, el justo. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Todo pecado confesado es perdonado porque Cristo es nuestro intercesor, por el sacrificio que realizó en la cruz, pero por la obra que Él continúa haciendo en nuestro favor. Ahora, ¿qué sucedía en el santuario terrenal una vez al año? El santuario era purificado. ¿Purificado de qué? Durante todo el año. El pecado era transferido mediante la sangre que entraba al santuario. ¿Cómo lo entendemos esto? Cada vez que el pecador reconocía su pecado, llevaba una ofrenda de sacrificio, y antes de sacrificar el cordero, colocaba su mano sobre la cabeza, y de manera simbólica, el pecado era transferido al cordero. Y ese cordero moría en lugar del pecador. Y esa sangre era llevada dentro del santuario. De esa manera, el santuario era contaminado por el registro de pecado que quedaba allí durante todo el año hasta el día de purificación o de limpieza, que era una ceremonia especial que se realizaba el 10º día del 7º mes, que era el mes de Tishri. Ese era un día de juicio. Ahora, cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, habla de la purificación del santuario. Mas, ¿de qué santuario está hablando? ¿Del santuario terrenal? Ya no, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 y la profecía apuntaba para el tiempo del fin. La profecía aún es más larga, porque Daniel 8:14 habla de 2300 tardes y mañanas, que en profecía representan 2300 años, y dice que el santuario sería purificado. Ese sería el santuario celestial, no más el santuario terrenal. Mas allí viene la pregunta: ¿es necesario
que esto sucede en el cielo, ¿de qué tiene que purificarse el santuario celestial? Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cuando dice con mejores sacrificios, ya no es más con sacrificio de corderos, sino con el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo fueron purificadas las cosas celestiales? Con el sacrificio de Jesús. Eso significa que en un momento de la historia, Cristo comenzaría una obra de limpieza. ¿Más limpieza de qué? De registros de los pecados que fueron confesados y fueron perdonados. Y según la profecía de Daniel 8:14, esto comenzó en el año de 1844. Si tú quieres conocer un poco más sobre este tema, puedes buscar un programa de Biblia Fácil donde explico Daniel capítulo 8 y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, quiero que entiendas que a partir de esa fecha, Jesús asume una nueva función, no solo de intercesor, sino también de juez, porque recuerda que en el santuario terrenal, ¿qué sucedía? Un juicio. Entonces comienza un juicio que favorece al pueblo de Dios. ¿Y por qué favorece? Porque el juicio no es para tener miedo. Si Cristo es nuestro abogado y lo hemos aceptado como nuestro intercesor y salvador, Él nos perdona. Son sus méritos que nos salvan. Mas es necesario el juicio para determinar de entre todos aquellos que dicen ser creyentes o creer en Dios, si realmente han aceptado su gracia, si realmente viven en obediencia, en armonía con su palabra. Porque no solamente decir, yo acepto a Jesús, voy a la iglesia y listo. No. Jesús dijo en Mateo capítulo 7:21. ¿Qué cosa dijo allí? No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, mas todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Yo acepto la gracia de Dios, es la gracia que me salva, pero la gracia me torna obediente. La gracia transforma mi vida. La gracia da evidencias de que soy restaurado y salvo por Cristo. No solamente es, soy salvo por gracia y listo. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es necesario una obra de juicio. Ahora, muchos pueden mencionar el nombre de Dios, mas no han permitido que la gracia de Dios transforme su vida, a tal punto de ponerle en armonía su vida con la palabra de Dios y con su ley. En ese juicio se determina nuestra salvación. El tema del juicio es un tema que se habla en toda la Biblia. Jesús dijo que seremos juzgados inclusive por nuestras palabras y nuestras acciones. Eso dice Santiago 2:10. Y Santiago 2:10 dice que el código moral de ese juicio será la ley de Dios. Si tú lees Santiago 2:10 al 2, incluso menciona mandamientos de Dios basados en Éxodo capítulo 20. Y lo llama la ley de la libertad. Porque la ley nunca fue dada mientras el pueblo estaba en la esclavitud. Fue dado cuando los libertó. Ahora, esa ley tiene principios. ¿Principios de qué? De amor. ¿A quién? A Dios y al prójimo. Por eso es que el enemigo odia tanto la ley de Dios. Por eso es que Salomón incluso escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Es decir, hoy estamos viviendo ese juicio y necesitamos aceptar la gracia de Dios y permitir que la gracia de Dios nos coloque en armonía con su palabra y con su ley. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, hablando acerca del tiempo del fin, hay un llamado para nuestros días. Y dice así: adorad a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, ha comenzado. Es decir, el juicio ya comenzó. Pero los que aman a Dios no temen el juicio, porque cada vez que confiesan sus pecados y se arrepienten y aceptan el sacrificio de Jesús, ellos no son condenados, ellos son perdonados. No existe un pecador que acepte la gracia de Dios y no sea perdonado. No importa cuán grande sea el tamaño de su pecado, porque mayor que su pecado siempre será la gracia de Dios. Ahora, mientras Cristo continúe siendo nuestro intercesor,
hay oportunidad para todo ser humano. Pero no siempre Jesús estará allí. Un día Jesús saldrá del santuario cuando el destino de cada ser humano esté definido. Y cuando esto sucede, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es justo, siga justo. El que es injusto, siga justo. Siga injusto. ¿Por qué? Porque no hay más oportunidad. Los casos de la humanidad están decididos. No habrá más intercesor. La gracia en el cielo habrá terminado. Y cuando Jesús concluye el juicio en el cielo, vendrá a esta tierra para recompensar a cada uno conforme fuese su obra, dice Apocalipsis 22:2. Entonces, cuando Jesús dice que cada uno tendrá una recompensa por su obra, recuerda una cosa: somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Y Él vendrá a recompensar a cada uno según como fuese su obra. ¿Qué obra? La obra que Dios hizo en el corazón de aquellos que aceptaron su gracia. Por eso, la causa de la salvación es la gracia de Dios. Pero la obediencia a la ley de Dios y a sus principios es la evidencia de la salvación. Por eso es necesario un juicio. Ahora, cuando Jesús regrese, significa que todo está determinado. La recompensa para cada ser humano está en base a las decisiones que tomó, las oportunidades que despreció o aceptó, o la gracia que aceptó. Ahora, yo quiero decirte algo tan importante ahora. No sabemos cuándo Jesús saldrá del santuario y cuándo termine la gracia para la humanidad. Pero quiero decirte que mientras el Evangelio siga siendo predicado y mientras el Espíritu Santo continúe trabajando en la mente del ser humano, es porque aún existe gracia. Mas llegará un día en que no habrá más oportunidad. Nadie más te suplicará. Por eso es que la Biblia es claro cuando dice en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No juegues con las oportunidades que Dios te da. No postergues la oportunidad de salvación, porque un día la puerta de la gracia se cerrará. Y quiero que sepas que aquello que Dios cierra, nadie puede abrir. No sabemos cuándo sucederá. Lo que sabemos es que cuando la gracia se cierre, no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Por eso dice que 10 vírgenes fueron convocadas, invitadas, y ellas asistieron para participar de una fiesta de boda. Solo que 5 de ellas estaban listas para la fiesta y otras 5 fueron negligentes. 5 de ellas llevaron aceite, un poco más que las otras, porque ellas imaginaron que en algún momento el novio iba a demorar. Y justamente eso sucedió. Las 10 durmieron por la demora del novio. Y cuando a la medianoche llegó el novio, solamente 5 estaban listas para recibir, y a las otras les faltaba el aceite. Cuando despertaron, ellas se desesperaron y dijeron, por favor, préstenos de su aceite. Mas ese aceite representa la comunión con Dios, el Espíritu Santo en la vida. Y esa experiencia no se puede prestar, no se puede comprar, no se puede vender. Entonces ellas no podían pasar el aceite para las otras. Vayan y consigan, le dice. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, solamente las que estaban preparadas entraron. Lo interesante es que las otras 5, cuando regresaron, tocaron la puerta y de adentro se escuchó una voz que decía, no los conozco. La puerta ya estaba cerrada. Jesús dijo también que su venida sería como en los días de Noé. Y cuando nosotros vemos los días de Noé, que son ya muy parecidos a nuestra época por la violencia, por el dolor, por la inmoralidad y por todo ello. Mas hay un detalle interesante. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, como en los días de Noé será su venida, porque antes que Noé entrase en el arca, recordemos que Dios cerró la puerta. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 7, versículo 16. Génesis
capítulo 7, versículo 16. El texto dice así: y cuando los animales entraron, macho y hembra de toda carne vinieron, como Dios había mandado, Jehová cerró la puerta. No fue Noé quien la cerró, fue Dios quien la cerró. Por eso es que por más intento que ellos hacían para poder abrir la puerta, para salvar a aquellos que estaban fuera del arca cuando llegó el diluvio, no podían. Porque aquello que Dios cierra, nadie abre. Aquello que Dios abre, nadie cierra. ¿Recuerdas el texto de Apocalipsis capítulo 3? Ahora, fue Dios quien cerró la puerta antes que caiga el diluvio. Y la gente no sabía que esa puerta había sido cerrada por Dios. Lo mismo sucederá hoy en este tiempo del fin. Nadie sabe cuándo Jesús volverá, pero antes del regreso de Jesús, la puerta de gracia se cerrará. Y nadie sabe cuándo ocurrirá ese día en el cielo. Más sabemos que existen otras dos maneras en que pueden terminar las oportunidades y la gracia también se puede cerrar para nosotros. ¿Cuáles son esas dos otras oportunidades que pueden ser terminadas? La primera la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Dice: todo pecado será perdonado a los hombres, menos uno, ¿cuál? El pecado contra el Espíritu Santo. Muchas personas obviamente están muy preocupadas con esta expresión. Primero tenemos que analizar las palabras de Jesús. Todo pecado. ¿Qué cosa es todo? Todo. Al todo no excluye nada. ¿Mas qué significa el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando el ser humano se acostumbra a desobedecer la voz de Dios, hay una cosa que el ser humano no entiende, que mientras más desobedezca a Dios, el corazón humano, o mejor, la mente humana se va cerrando y se va volviendo cada vez más insensible, a tal punto que el pecado forma parte de su vida, y pierde la conciencia de pecado, pierde la necesidad de perdón. Y mientras no haya perdón, no hay salvación. Para que haya perdón, se necesita confesión y arrepentimiento. Entonces, un corazón endurecido por tanta desobediencia ya no tiene más necesidad de Dios. Entonces, como no hay confesión y arrepentimiento, tampoco hay perdón. El Espíritu Santo no puede más trabajar. Pecado contra el Espíritu Santo no es un acto, es un proceso, un camino de desobediencia, a tal punto de perder la sensibilidad. Hay personas que dicen: pastor, ¿yo ya habré pecado contra el Espíritu Santo? Y la respuesta es simple: mientras tú estés incómodo con tu vida y mientras tú creas que has pecado y reconozcas tu condición, aún no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el único que te puede llevar al arrepentimiento y a ver tu condición pecaminosa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario, pero no puede forzar, no puede obligar. Entonces, pecado contra el Espíritu Santo no es una acción, es el continuo rechazo, donde te acostumbras a abrazar el pecado y a despreciar a Cristo. Entonces llega un momento en que en lugar de arrepentirte, comienzas a justificar el pecado. Y así el pecado no es confesado. Y si no es confesado, no es perdonado. Pero mientras tengas necesidad de cambiar, el Espíritu Santo continúa trabajando en tu vida. Pero si tú continúas desobedeciendo o no escuchando su voz, te vuelves en un sordo espiritual. Pierde la sensibilidad a tal punto que no tiene más necesidad de arrepentimiento. No tienes más incomodidad por el pecado. Y cuando el ser humano se acostumbró al pecado, rechaza abiertamente la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no puede hacer más ningún efecto en la vida. Por más que Dios ofrezca su gracia y su perdón, el ser humano no tiene más necesidad de él. Mucho cuidado. Por eso, mientras escuchas la voz de Dios, mientras eres sensible a la voz del Espíritu Santo, arrepiéntete. Vuelve a Cristo. No juegues con el pecado. No continúes en tu camino. Qué peligroso es que pueda llegar ese momento
y el ser humano no es consciente de ello.